Queridos beneficiarios, lamento informarles de que existe la posibilidad de que los beneficios de cupones de alimentos, el SNAP EBT, de muchos beneficiarios estén en riesgo en este mes de abril. Es una situación muy preocupante y podría afectar a muchas familias que dependen de estos recursos para su alimentación. Es importante estar al tanto de cualquier desarrollo en este asunto y tomar las medidas necesarias para proteger tus beneficios. Manténgase con nosotros para obtener más información sobre esta preocupante situación y cómo pueden actuar para mitigar los riesgos. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Este año 2024 puede ser un año complicado para muchas familias que reciben dinero por parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP. Y abril, pues, es un mes de ejemplo para ello. Debido a las nuevas políticas de elegibilidad establecidas el año pasado, muchos beneficiarios podrían estar perdiendo sus cupones de alimentos en este mes. Entre los cambios más trascendentales y el que puede dejar a millones de familias sin alimento, es el que tiene que ver con los nuevos requisitos laborales. Para ser elegible a SNAP, las personas entre 18 y 52 años, considerados adultos sanos y sin dependientes, están obligados a tener un empleo. De no hacerlo, perderían los cupones de alimentos mensuales por más de 3 meses durante 3 años. De acuerdo a estos cambios, las personas que se encuentren en este rango de edad deben de trabajar al menos 80 horas mensuales. Si no cumpliste con este requisito en marzo, no vas a tener derecho a recibir los cupones de alimentos en abril. Asimismo, si tienes 18 y 52 años y no cuentas con algún empleo en estos momentos, puedes ingresar a un programa de capacitación laboral, el cual te permita cumplir con las 80 horas mensuales reglamentarias. Las mujeres embarazadas, las madres solteras con hijos pequeños, las personas con alguna discapacidad física o mental, al igual que los veteranos y las personas que no tienen un hogar, son pues la categoría de personas que quedarían exentas de cumplir con este requisito. Esto significa que es posible que reciban su pago de abril de una manera cotidiana. Es cierto que en abril muchos beneficiarios de SNAP corren el riesgo de perder sus pagos mensuales debido a este requisito. Lamentablemente, las malas noticias no terminan ahí, y es que este criterio será ampliado para las personas de 54 años a partir del 1 de octubre de este año. También hay que contemplar que se mantienen los requerimientos de ingresos según el tamaño del hogar. Los ingresos brutos mensuales no tienen que rebasar más del 130% del nivel de pobreza federal en Estados Unidos. Esto se aplica para los 48 estados contiguos, DC, Guam y las Islas Vírgenes. En este año 2024, eso se traduce a un máximo de $1,580 al mes para una persona, y se va sumando $557 extra por cada integrante en el hogar. El beneficio promedio de cupones de alimentos para un hogar de 4 personas en este año son $973 al mes. Pues muy bien, ¿cuáles son estos requisitos laborales generales para calificar a los beneficios de SNAP en este año 2024? Exactamente tenemos 4 requisitos. Las nuevas reglas pueden ser un poco complicadas para calificar a los beneficios de SNAP, especialmente los mencionados, los requisitos laborales en general, incluso si no tiene una discapacidad ni dependientes que cuidar. Requisito de calificación para SNAP. Para calificar a SNAP debe cumplir con las pautas del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Según la agencia, es necesario ganar al menos 130% del nivel federal de pobreza. Para una sola persona, el límite de ingresos es actualmente de $1,580 de ingreso bruto o igual a $1,215 de ingreso neto por mes. Las limitaciones de ingresos también pueden variar según el tamaño del hogar. Cuantos más dependientes tenga en su hogar, mayor será el límite de ingresos.
Cada estado tiene sus propios límites, por lo que deberá revisar las limitaciones de ingresos de su estado para ver si califica. Además de los límites de ingresos, no debe tener activos por un total de más de $2.750 o en el caso de $4.250 si al menos un miembro del hogar tiene 60 años o más o está discapacitado. Los activos se definen como efectivo, inversiones u otros fondos asequibles, el valor líquido de la vivienda, los saldos de jubilación, los vehículos con un valor justo de mercado inferior a $4.650, los ingresos del Seguro Social o del SSI, SSDI o TANF no cuentan en esto. Finalmente existen requisitos laborales que pueden variar según el estado. SNAP tiene dos conjuntos de requisitos laborales generales y requisitos laborales para personas sanas e independientes. Según el USDA, estos son los requisitos laborales en general si tiene entre 16 y 59 años y puede trabajar. Regístrese para trabajar. Participe en el programa de empleo y capacitación de SNAP o en el programa de asistencia social si lo asigna su agencia estatal de SNAP. Aceptar un trabajo adecuado si te lo ofrecen. Y no renunciar voluntariamente a un trabajo, ni reducir las horas de trabajo a menos de 30 por semana sin tener una buena razón. Si se le exige que cumpla con los requisitos laborales generales, pero no los cumple, va a quedar descalificado de SNAP durante al menos un mes y deberá comenzar a cumplir con estos requisitos para poder nuevamente obtener sus beneficios de SNAP. Si vuelve a suceder, ahora sí serás descalificado por más de un mes y podrás ser descalificado para siempre. Si es un adulto sano, sí independiente, si tiene entre 18 y 52 años, puede cumplir con los requisitos laborales haciendo cualquiera de estas cosas. Trabajar al menos 80 horas mensuales a cambio de una remuneración, bienes o servicios no remunerados o como voluntario. Participar en un programa de trabajo como ser el SNAP u otro programa de trabajo federal, estatal o local con al menos 80 horas por mes. Participar en una combinación de horas de trabajo y programa de trabajo por un total de al menos 80 horas por mes. Recuerde que también puede participar en el Workfare por la cantidad de horas que se les asignen cada mes. ¿Las personas que reciben SNAP necesitan trabajar a tiempo completo? La respuesta corta es no. Si recibe SNAP existen requisitos laborales, pero esto no significa que tenga que tener un trabajo de tiempo completo para poder continuar recibiendo beneficios. Para las personas sanas debe estar disponible para trabajar y aceptar un trabajo si se le ofrece, pero no hay requisitos sobre cuántas horas necesita trabajar. Si tiene un trabajo que trabaja al menos 30 horas por semana, entonces queda exento de cualquier requisito laboral adicional de SNAP y no puede reducir sus horas de trabajo voluntarios. Si es un adulto sano independientes, una forma de trabajar que lo puede ayudar a calificar es al menos trabajar 80 horas por mes para calificar para más de 3 meses de beneficios en un periodo de 3 años. Esto puede incluir también trabajos remunerados, no remunerado o voluntario. También puede incluir el tiempo dedicado a un programa de empleo y capacitación. El trabajo de tiempo completo no es un requisito para recibir los beneficios de SNAP, pero sí existen requisitos laborales generales que debe de cumplir. No todo el mundo tiene que trabajar para poder seguir siendo elegible para SNAP. Más o menos la lista de los, para así considerarse, requisitos laborales del programa son los siguientes. Quienes no pueden trabajar por limitación física o psíquica. Si estás embarazada, si tiene a alguien menor de 18 años en su hogar de SNAP, si queda exento de los requisitos laborales generales, si es que eres menor de 16 años, si tienes más de 59 años, si eres veterano, si encuentra en una situación de sin hogar, si tiene 24 años o menos y está en cuidado de crianza cuando cumpla 18 años.